Una parábola es el conjunto de todos los puntos en un plano que está en una distancia lejana igualada de un punto dado y una recta dada. El punto es llamado el foco de la parábola y la recta es llamada la disectriz. El foco cae en el eje de simetría de la parábola. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? La directriz es perpendicular al eje de simetría de la parábola y nunca toca la parábola. El foco es un punto no perteneciente a la parábola. Es una referencia que indica hacia qué lado abrirá una parábola. El vértice es un punto muy importante en la parábola. Es el punto donde la parábola cruza su eje de simetría. Si el coeficiente del término x al cuadrado es positivo, el vértice será el punto más bajo en la gráfica, es decir, el punto en la parte baja de la forma u. Si el coeficiente del término x al cuadrado es negativo, el vértice será el punto más alto en la gráfica, es decir, el punto en la parte alta de la forma u. El parámetro es la distancia entre el foco y el punto más cercano de la directriz. Si el parámetro es positivo, quiere decir que la parábola abre hacia arriba. Si el parámetro es negativo, quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Radio vector es el segmento que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Es igual al segmento perpendicular a la directriz desde el punto correspondiente. Eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco y el vértice es el eje de simetría de la parábola. Lado recto es un segmento paralelo a la directriz que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal y sus extremos son puntos de la parábola. Un claro ejemplo de la parábola en la vida cotidiana es en los deportes, ya que en muchos de estos se realiza un tiro o movimiento que forma una parábola. Ejemplos de esto es en el básquetbol al momento de lanzar el balón a la canasta, en el fútbol al momento de tirar un gol, el salto con garrocha. Esto debido a que inician en un punto abajo y lo elevan, por fuerza la gravedad vuelve a bajar y es ahí donde se forma la parábola. Ahora resolvamos un problema de parábolas. Miranda es una ingeniera veterana egresada de la carrera de Ingeniería Civil en el CUSEI. Regina, por otra parte, es una empresaria impulsora del ecoturismo, que lleva a cabo un nuevo proyecto con el objetivo de incrementar el turismo en la selva Mistle. Para ello, requiere la construcción de un puente en una zona de la selva, debido a que ahí se encuentra un río muy difícil de cruzar. Por este motivo, Regina decide contratar a Miranda. Ella, de inmediato, toma un vuelo para visitar la selva Mistle. Después de analizar el terreno, Miranda decide que la opción más estética y viable es un puente colgante simple. Entonces, suponiendo que el vértice del puente, que tiene forma de parábola, se encuentra en la coordenada x0, y0 en un plano cartesiano, es decir, en el punto de origen, Miranda calcula que la directriz correspondiente a la superficie del río se ubicaría sobre el eje de y es igual a menos 10, debido a que la distancia entre el vértice del puente y la superficie del río es de 10 metros. Ayuda a Miranda a saber qué ancho focal, es decir, medida del lado recto, debe tener el puente, y describe la ecuación ordinaria y general que Miranda puede usar para graficar el puente desde su oficina. Se ha realizado digitalmente una gráfica de la sección parabólica que este abarcará, con el objetivo de que pueda servir como bosquejo. Para ello se tomaron como base los siguientes puntos de referencia, donde el punto V indica el vértice del puente y se encuentra en el origen, es decir, en las coordenadas 0,0. El punto D es la directriz que representa la superficie del río y se encuentra en las coordenadas 0,-10, por lo que la distancia entre esta y el vértice del puente es de 10 metros. Por su parte, el punto F, ubicado en las coordenadas 0,10, representa el foco y por ende la altura del lado recto, del cual su medida, como se puede observar, es de 40 metros. De este modo se ha diseñado el gráfico de este planteamiento para poder dar el siguiente paso. Entonces, el problema nos plantea que si conocemos la ubicación del vértice y la ubicación de la directriz, ¿cuánto mide el lado recto, también conocido como ancho focal? ¿Cuál es la ecuación ordinaria y cuál es la ecuación general que podrá usar Miranda para graficar? En base a lo anterior y organizando la información, tenemos que P equivale a 10, C es 0,0, Y, es decir, nuestra directriz, es menos 10, que es lo que se ubica por debajo del puente. Y nuestro foco es 0,10. En base a esto nosotros lo que necesitamos es el ancho focal, es decir, el lado recto, nuestra ecuación general y nuestra ecuación ordinaria. Y de esta manera podemos iniciar con el primer paso, donde sabemos que x al cuadrado es igual a 4 por p por y. En el segundo paso tenemos que suplir el valor de p. Sabemos que p equivale a 10, por lo que sería x al cuadrado igual a 4 por 10
por y. En el tercer paso vamos a sacar nuestra ecuación ordinaria, donde vamos a realizar las multiplicaciones, es decir, x al cuadrado es igual a 4 por 10, es decir, 40y. Y esta sería nuestra ecuación ordinaria. Posteriormente lo que tenemos que hacer es igualar a 0. Para esto vamos a pasar nuestro 40y al otro lado del signo de igual. Entonces nos queda x al cuadrado menos 40y igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación general. Finalmente nos falta nuestro ancho focal, es decir, el lado recto. Sabemos que este equivale a 4 por p y tenemos que nuestro valor de p es 10. Entonces únicamente tenemos que realizar la multiplicación de 4 por 10. Nos da 40 y ese sería nuestro ancho focal. Finalmente es así como nos quedan los datos de nuestro respectivo puente, donde nuestro ancho focal equivale a 40, la ecuación general es x cuadrada menos 40y igual a 0, la ecuación ordinaria x cuadrado igual a 40y y los datos que previamente ya teníamos. Entonces ya pudimos ver algunas de las propiedades y características más importantes de las parábolas, así como situaciones de la vida cotidiana que se pueden representar o son literalmente parábolas. Por ejemplo, cuando lanzamos cualquier cosa, y aunque no tenemos que graficar o calcular las ecuaciones de todos los lanzamientos que hacemos, sí nos sirve conocer las propiedades que tienen un punto máximo, etc. Y por esto es importante conocer y entender las parábolas